Amén y amén. Quiero que se sitúe en su Biblia en el Salmo 36. El Salmo 36 es un salmo bastante corto, tiene 12 versículos, es cortito, pero hay algunos versículos que vamos a estar estudiando hoy. Y yo le quiero hacer una pregunta: ¿cuántos de aquí han ido al mar? Que levanten la mano. ¿Sí? ¿Cuánto conoce usted del mar? A ver, la orilla, muy bien, eso es donde normalmente estamos. Yo, por ejemplo, le tengo mucho respeto al mar. No le tengo miedo porque a veces soy un poco, o tal vez cuando era niño era un poco temerario, pero sí le tengo respeto. Sé que el mar es imponente, es impredecible también. Y recuerdo que una vez chiquito, hace muchos años, en uno de los tantos viajes que hicimos con mi familia, es decir, mis papás, mis hermanos no habían nacido todavía, me recuerdo que una ola me revolcó, ¿verdad? Me dio tantas vueltas en la arena, hermano, que terminé con arena en donde usted menos se imagina, ¿verdad? Era incómodo cargar arena entre las orejas, en la nariz, entre los dedos de los pies, adentro de la calzoneta. Y ya no era cómodo para mí meterme a nadar hasta que me fui, me tuve que bañar nuevamente, quitarme la arena y regresar, pero de esa vez yo ya no quise retar las olas del mar. Dije, no, mejor aquí donde llega la espuma, aquí está bonito, ¿verdad? Y ahora que tengo hijos, obviamente cuando hemos ido al mar, estoy con la precaución de que ellos no se acerquen más allá de donde deben estar, donde es prudente estar. Pero de ahí en adelante, hermano, es solamente mi conocimiento marítimo. ¿Cuántos de aquí han navegado en el mar? ¿Cuántos de aquí se han metido en una lancha y se han metido al mar? ¿Cómo es la experiencia? Es agradable, ¿verdad? Pero cuando el mar está picado, ya uno empieza a tambalear un poquito. Yo recuerdo que cuando me casé con Macheri, el Señor empezó a formar en los Aldana y en los Lavagnino una relación muy linda, una relación muy estrecha de amistad. Y de hecho regresamos de luna de miel con Macheri y ya las dos parejas nos esperaban. En ese entonces pues estaban ya los tres chiquitos Aldana, que ya no son chiquitos, y entonces nos estaban esperando y agarramos camino para Izabal. Nos fuimos en caravana y entonces llegamos a Izabal, la pasamos alegre. Eso sí, nos metimos a Río Dulce y salimos allá por Livingston y todo muy bonito hasta cuando nos agarró la tarde. Ya veníamos de regreso, ¿verdad? Estábamos contentos pero y algo preocupados. Tal vez Gustavo no, porque Gustavo siempre es muy valiente, o se hace el valiente. ¿Qué dicen ustedes? Es valiente, ¿verdad? Pues Gustavo venía así como muy fresco en la lancha y nosotros veníamos asustados porque ya estaba oscuro y picaba mucho, ¿verdad? Pero yo observaba el mar y decía, qué impresionante es todo esto. Ahora, donde he tenido oportunidad quizá de navegar o de subirme un poco más, ha sido en el lago de Atitlán, que tampoco es pequeño. En relación al mar, pues es pequeño, pero la sensación, hermano, ahí de estar en medio del agua es enorme. O sea, uno mira y ve agua, 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 más lo que no logra ver hacia abajo, la profundidad. Y entonces cuando uno entiende que está en la parte más profunda del lago, las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Pero uno trata de imaginar esa proporción de agua, no digamos en el mar. A mí me encantaría subirme a una lancha e irme a lo profundo del mar, o por lo menos unos kilómetros para ir a ver ballenas. Creo que aquí los únicos han sido Laija y Paulino que tuvieron esa oportunidad. Pero hermano, estar ahí en medio del mar y ver aquello enorme es algo impresionante. ¿Cuántos están conmigo? ¿Es impresionante o no? Bueno, hermano, pues yo trato de hacer una semejanza hoy con esa inmensidad que tiene el mar, comparándolo con el amor de Dios. El amor de Dios, hermano, es algo que no tiene límite. El amor de Dios es algo mucho más grande que lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos en el mar. Si pudiéramos nosotros decir cómo es el amor de Dios, podemos decir en medio de la mar, esto es el amor de Dios. Es tan ancho, es tan profundo, que no tengo idea de cómo poder medir el amor de Dios. ¿Hay alguien que pueda medir la capacidad del mar?
Habrá alguien que tenga las agallas de no ir en bote, sino empezar a nadar desde la orilla del mar y llegar hasta el otro lado del mundo, nadando. No hay forma de que un ser humano sobreviva a esas distancias. Hermano, el amor de Dios es como el ancho mar. Y nosotros, queridos hermanos, quizás solo hemos experimentado, como dijo Betío, la orilla. Y con la orilla estamos contentos, ¿verdad? Con la orilla del amor de Dios estamos contentos. Hay otros más valientes que se suben a la lancha, ¿verdad? Y entran un poco más allá conociendo el amor de Dios. Hay otros que a lo mejor se meten entre las olas y le dan, ¿verdad? Y van y logran pasar de la reventazón y están contentos disfrutando del amor de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿en qué lugar estamos nosotros dentro de ese mar de amor de Dios? En la orilla, nos metemos a nadar, nos vamos en lancha. Hay diferentes formas, hermanos. Si podemos comparar el amor de Dios, el mar es la mejor forma de poder expresar. El amor de Dios es tan extenso, profundo, que solo hemos experimentado parte de ese amor. Algunos han podido navegar en ese amor y vivir también dentro de las tormentas que representa ese amor. Lo incierto, hermano, o lo cierto, mejor dicho, es que más intentamos explicar su amor, más nos damos cuenta que el amor de Dios es inagotable. No hay manera de poder expresar ese amor. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el pasaje que creo que la mayoría de cristianos tenemos memorizado. Lo repetimos, porque de tal manera no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, este es el pasaje que nos expresa la dimensión del amor de Dios. Dice la palabra porque de tal manera, es que no hay manera de expresar o de explicar cuánto o a cuánto equivale ese tal manera. Solo dice que de tal manera, de tal dimensión, de tal ancho, de tal profundidad es el amor de Dios que ha dado a su Hijo para que todos, sin distinción, puedan alcanzar ese amor. Ahora, hermano, cuando vamos a entender un poco acerca del amor de Dios, y como estamos viendo el tema de los salmos, vámonos ahora a Salmo 36, y en Salmo 36 lo vamos a leer a partir del versículo 5, y me gusta entender cómo el salmista, cómo David, que es tal vez lo más parecido a nosotros en cuanto a humanidad, porque David era un hombre que fallaba constantemente. ¿Cuántos de aquí le fallan al Señor constantemente? No es de evidenciar a nadie, ¿verdad? Pero le fallamos al Señor constantemente. Tal vez unos más que otros, tal vez otros no se dan cuenta que le fallan al Señor, pero le fallamos al Señor. Y David, hermano, es el claro ejemplo de aquel hombre que constantemente se equivocaba, pero que regresaba al corazón de Dios para decirle: Señor, tú eres, ya lo vimos, tú eres mi buen pastor. Señor, tú eres mi Dios. Señor, tú eres la fuente. Señor, tú eres la luz de mi vida. David tenía una relación tan estrecha con Dios que creo que David logró entender y experimentar el amor de Dios como muchos de nosotros no lo hacemos. Salmo 36 del 5 al 12 dice: tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes, tu justicia es como las altas montañas, tus juicios tan profundos como el mar. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa, les das a beber en el río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de vida y en tu luz podemos ver la luz. Extiende tu amor a los que te conocen y tu justicia a los de corazón sincero. Que no me aplaste el pie del orgulloso, ni me desarraigue la mano del impío. Vean cómo fracasan los malvados. Fueron derribados y no pueden levantarse. Hermano, si David hablaba de la experiencia de su corazón.
Hermanos, si usted hoy pudiera escribir algo sobre lo que Dios es para usted, yo estoy seguro que usted puede escribir muchas cosas, pero las escribe de lo que su corazón ha experimentado de Dios, no de lo que le cuentan. Bueno, podemos poner, sí, Dios es el que abrió el mar rojo, pero ¿cómo demuestra usted eso? Sí, Dios fue el que sanó a los leprosos. Jesús fue el que levantó a Lázaro. Dios fue el que partió el mar rojo. Hermano, todo eso está bien, pero de eso usted no puede dar fe. Usted no puede hoy demostrar que eso sucedió. Entonces, la manera en que nosotros escribimos sobre el amor de Dios es sobre lo que Dios hace en su cotidiana vida. Hermano, cuando nosotros testificamos, y yo quiero hablar, meterme a este tema brevemente, cuando testificamos no es solamente alabar a Dios, es glorificar a Dios con las cosas que Él hace por nosotros. Por eso cuando pasamos aquí al frente, hermano, a testificar, es a contar lo que Dios ha hecho, y esa es una manera de glorificar a Dios. Es de decir, hermanos, yo he experimentado el amor de Dios porque Él hizo por mí tal o cual cosa esta semana. Así que no se pierda la oportunidad usted de poder expresar, como lo hace David, las maravillas y las bondades que Dios hace. Ahora, hermano, el amor de Dios es manifestado de muchas formas. Dios se ha manifestado en amor desde el inicio de los tiempos. David tenía claro quién era Dios. Uno, hermano, Dios es amor porque Dios es creador. Dios es creador porque dio la vida al hombre y todo lo que hay en la tierra, la vida misma, es parte del amor de Dios manifestado a nosotros. Lo podemos ver claramente en Salmo 8, dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y de su hijo para que le visites? ¿Qué somos nosotros, hermanos? El amor de Dios se manifiesta porque dice que todas las cosas fueron hechas. ¿Para qué? Para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿Haciendo qué? Haciendo obras que agraden y glorifiquen el nombre de Dios. La siguiente, hermano, manifestación de amor es que Dios es soberano. Yo te saqué de la tierra de Egipto y te daré la tierra donde fluye leche y miel. Manifestación de amor. Dios se manifiesta como un Dios amoroso, dándole a su pueblo lo que necesita. También Dios se manifiesta como un Dios celoso. Un Dios celoso que muchas veces se nos olvida y dice, no te harás imagen, no tendrás dioses ajenos y guardarás mi día. Dios manifestándose con un amor celoso. Dios no comparte ni compartirá su gloria nunca. Pero eso necesitamos saberlo, hermano, porque cuando tenemos un concepto de amor de Dios, olvidamos muchos aspectos como el hecho de que Él no comparte su gloria con nada. No podemos tener alternativas cuando hablamos del amor de Dios. También, hermano, Dios manifiesta su amor como un Dios de pactos. Y pondré mi arco iris como señal de mi pacto, bendeciré a quien te bendiga, no faltará descendiente en la casa de David. Esos son pactos que Dios hizo por amor a su pueblo. Entonces Dios sigue manifestándose para nosotros como un Dios amoroso. Pero también Dios se manifiesta como el Dios redentor. Isaías 49:26 dice, a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como un vino. Y concederá todo hombre que yo, el Señor, tu Salvador, soy y tu Redentor. Soy fuente de Jacob. Fuerte de Jacob. Vemos a un Dios poderoso, defendiendo a su pueblo. Un Dios que le prometió al pueblo que lo iba a restituir, que lo iba a sacar de donde estaba para darle el lugar que le corresponde. Dios manifestando su amor como un Dios redentor. Y por último, el Dios amoroso. El Dios amoroso es el que reconcilia a su pueblo y lo hace mediante su propio Hijo. Y el experto, hermano, para manifestarnos el amor de Dios es Juan. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7. ¿Se recuerda usted lo que dice? ¿Qué dice? Amados,
amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, hermano, no es que Dios tenga amor, es que Dios es amor. Cuando nosotros decimos, Señor, tú eres amoroso, es cierto, Él es amoroso. Señor, tú eres compasivo, también es una manifestación de amor de Dios hacia nosotros. Ahora, hermano, el amor de Dios es necesario para nosotros, así como el mar, ¿verdad? Que es un amor inagotable, es un amor inmensurable, que es el tema de esta prédica, el inmensurable amor de Dios. Hermano, así para nosotros, tan inmenso es el amor de Dios que cubre toda necesidad en la vida del hombre. No hay algo en lo que Dios no pueda cubrir nuestra necesidad. Pero necesitamos conocer el amor de Dios como tal. Ahora, ¿cómo es Dios, hermano? Dios es eterno. Dios es soberano. Dios es inmutable. Dios es santo. Dios es justo. Y por último, Dios es amor. Vamos a quedarnos ahí. Vamos a regresar. Quedémonos. Se me adelantó la presentación. Dios es eterno. Claro, Dios son las cualidades de Dios. Porque cuando yo quiero saber que Dios es amor, yo necesito saber quién es Dios primero. Hermano, y pareciera que no sabemos quién es Dios, porque hemos entendido que la gracia es: el Señor nos da rienda suelta, no pasa nada, yo hago lo que quiera, igual ya murió por mí. Y no es por ahí. Pero cuando entendemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos a Dios como Dios eterno. No hay nada que lo limite. No hay nada que pueda establecer quién lo formó, como la gran pregunta que me hacían mis hijos hace unos años. Papi, ¿y quién hizo a Dios? ¿Qué hubiera respondido usted? Fue la Matrix, como dicen algunos, ¿verdad? Hoy en día dicen la Matrix. ¿Quién creó a Dios? Hermano, Dios es creador. Todo lo que hay y todo lo que existe es por Él y para Él. Todo fue creado mediante el poder de su palabra, por amor. Hermano, Dios es soberano, claro que es soberano, pero esa parte de la soberanía de Dios no nos gusta a muchos. Tiembla la tierra, se caen los edificios, se caen las casas, mueren gente, y entonces decimos Dios es soberano, Dios es el que dispone, Dios es el que decide. Hermano, la soberanía de Dios no tiene que ver con castigar a la gente. La soberanía de Dios funciona trata en que toda su creación funciona en armonía, incluyendo los desastres naturales. Que el hombre se ha metido a corromper la tierra y que por ende encontramos ahora que se desbordan los ríos, que las montañas se desarman, todo se arruina. Es por mano del hombre, no por mano de Dios. Pero no es que Dios provoque un terremoto para mandarle juicio a alguien, o un incendio como lo que sucedió el año pasado allá en Los Ángeles. No es, la soberanía de Dios no funciona así. La soberanía de Dios funciona para que todo lo que Él creó trabaje en armonía. Pero hermano, hay situaciones en donde el amor de Dios también se manifiesta soberanamente en nosotros. Y tampoco nos gusta, porque hemos malentendido el amor de Dios cuando nos pasan cosas buenas o cuando nos pasan cosas malas. Ahora, Dios también en esta lista que le puse es inmutable. Él dijo y Él hará. A nosotros nos manda y nos dice que tu sí sea sí y que tu no sea, lo demás proviene del maligno. Eso es lo que dice la palabra. Dios es inmutable. Él no tiene problemas de inferioridad ni de autoestima. Dios es Dios y seguirá siendo Dios por la eternidad. Pero también, hermano, cuando se trata de amar, hermano, Él nos inmuta. Él nos ama.
¿verdad? Nos protege, nos provee. Todo eso está dentro de la inmutabilidad de Dios. Ahora, también la palabra nos dice que Dios es santo. Dios es santo. Nada de lo que esté contaminado puede estar delante de Dios. Ni nosotros ahora mismo aquí sentados con cara, como decía mi papá, ¿verdad? De postal del Renacimiento, aunque estemos tan bonitamente sentados acá, hermano, estamos sucios delante de la santidad de Dios. Es decir, no podemos ocultar absolutamente nada de lo que somos ante la santidad de Dios. Y por eso Él demanda, sean santos porque yo soy santo. Pero también Dios es justo. La justicia es de Él. Él determinó cómo funcionaría el día y la noche. El sol para calentarnos, ¿verdad? La luna para alumbrarnos. Todo lo que puedan comer excepto de aquel árbol, todo fue parte de una justicia que Dios estableció para que el hombre pudiera vivir como a Dios agrada. Y por último, claro, el más importante en este tema, Dios es amor. Y con ese nos gusta quedarnos. Lamentablemente, hermano querido, el cristiano o el creyente se acostumbra solo a ver a un Dios de amor y se le olvida que es justo, que es santo, que es inmutable, que es soberano y que es eterno. Entonces esa parte de la relación entre el Dios santo y el Dios justo, eso no va conmigo, porque Dios es amor, porque Dios es bueno. Y nos olvidamos, hermano, que Dios tenía un plan perfecto, ahora sí vamos a la siguiente, para que todo esto cambiara. Por eso Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera, ahora sí, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Regresamos a la siguiente. Ese es el plan que Dios tenía trazados. Regresamos, se me adelantó otra vez, gracias. Dios tenía trazado eso para nosotros. El plan de salvación para el hombre era a través de Jesucristo. La forma en que el hombre podía acercarse a Dios era solamente a través de Jesucristo, para nosotros hoy en día. Entonces ahora sí vamos a la siguiente. Encontramos que a través de Cristo, que es la manifestación de amor, encontramos que el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es soberano, que el amor de Dios es inmutable, que el amor de Dios es santo, que el amor de Dios es justo y que el amor de Dios es perfecto. Hermano, cuando yo entiendo que el amor de Dios es perfecto, es porque he sido procesado en todas esas cualidades de amor de Dios. ¿Por qué está usted aquí, hermano? ¿Por qué está usted en este mundo? Amén. Pero fuera de que necesitamos de Dios, hermanos, es porque a Dios le plugo. Porque, hermano, en su eternidad Él dijo, voy a mandar a Sebastián a este mundo. Fue un plan eterno de Dios. ¿Para qué? Para que cumpla un propósito. ¿Qué propósito? Eso yo no lo sé, eso ya tiene que preguntarle Sebas, ¿verdad? ¿Para qué me mandaste, Señor, a esta tierra? Está dentro del plan eterno. Hermano, el amor soberano de Dios también me dice que Él me iba a encontrar un día. Como la oveja, ¿no? La oveja andaba perdida, el pastor sale a buscarla y la encuentra. Encuentra a la oveja perdida, la levanta, la restaura, la cura, la cuida y la lleva ahora al redil para cuidarla. Eso es, hermano, el amor soberano de Dios. La inmutabilidad, ya hablamos, el amor santo de Dios. El amor santo de Dios es lo más puro que podemos encontrar nosotros, porque dice que Él, siendo santo, solo puede vernos a través de su Hijo Jesucristo, que fue el que pagó el precio por nuestros pecados. Es decir, Jesucristo llevó la carga de nuestros pecados, se hizo maldición en la cruz, ya lo hablamos, la cruz era un instrumento de maldición. Y Él se hace maldito, colgado en un madero, llevando el pecado de todos nosotros. Entonces es a través de ese sacrificio que el Padre nos ve en ese amor santo. ¿En quién? En Cristo Jesús.
Por eso, por nuestros propios medios, hermanos, no podemos presentarnos como santos, porque dice la palabra que para Dios nuestra santidad son como trapos de inmundicia. Nuestras buenas obras son como... Usted sabe que son trapos de inmundicia, ¿verdad? ¿O se lo tengo que explicar? Mi papá lo decía aquí en el púlpito y lo decía así, crudo. Cótex. Para que los más jóvenes entiendan qué significa trapos de inmundicia. Nuestros actos para Dios son como presentarle un cótex. Que dura la palabra, pero es cierto. Entonces, como no podemos presentarnos nosotros con actos de bondad y de justicia, necesitamos acercarnos a Jesucristo, porque fue Él el que se presentó como ofrenda por nuestra expiación, para que entonces podamos ser vistos por ese Dios santo a través de su sangre preciosa. Entonces somos justificados, somos perdonados a través de Jesucristo, y entonces ahora sí vamos, Padre, aquí estoy. Y el Padre nos ve a través de la sangre de su Hijo, ¿verdad? Y nos dice, este ha sido santificado, este es mío. Eso es lo que representa Juan 3:16 para todos nosotros. El amor justo, hermano. Es que mire pues, el Dios justo me dice, Caleb, vas a pagar por todo lo que has hecho. Todo lo malo que has hecho vas a pagarlo hoy. Ese es el Dios justo. Pero el amor justo dice, Calebito, Jesucristo ha pagado lo que vos te comiste. Tu cuenta está saldada. Entonces somos justificados. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Ya no es obra de nosotros, es obra de Jesucristo. Porque el plan de amor del Dios Todopoderoso fue haber dado a su Hijo, para que nosotros podamos valorar ese amor tan grande. Y por último, el amor perfecto se cumple en la cruz del Calvario. Consumado es. Ya no pueden venir al templo, ni presentar ofrendas, ni traerme los diezmos, ni traer animales a sacrificar. Ya no es necesario. Todo ha sido pagado. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios fue sacrificado una sola vez y para siempre, y por eso nosotros hoy tenemos el derecho, la libertad de sentarnos aquí sucios como estamos. Así que, hermano, cuando queremos entender el amor de Dios, hay que tener claro esto, porque no solamente es decir Dios es amor, es de valorar qué significa el que Dios nos ame. Ahora, hermano, hay que tener algo bien claro, y es que nosotros muchas veces somos expertos fabricando ídolos. Fabricamos un Dios de amor. Y esto, hermano, yo quiero que lo entendamos de la manera correcta. Cuando nosotros queremos fabricar a un Dios de amor, hermano, estamos haciendo una figura distorsionada de Dios. Estamos rebajándolo a un modelo de amor humano, imperfecto, lleno de contaminación. Entonces, poco a poco nosotros estamos modelando una figura de un Dios que no es el verdadero Dios de amor. Y tenemos que tener cuidado con no, hermano, caer en el pecado de idolatría, porque entonces rebajamos al Dios eterno, soberano, inmutable, a un muñequito de ídolo que creemos que es Dios y que nos ama. Así que, hermano, no hagamos o no cometamos el error de rebajar a Dios para compararlo como nosotros pensamos que es el amor de Dios. Muy diferente es el amor que usted me tenga a mí, que le tenga a sus hijos, que le tenga a su... De ese amor usted puede hablar lo que usted quiera. Escriba un libro, una novela, escriba, díctele a sus generaciones lo que usted hizo por todos. Pero ese es su amor. El amor de Dios está escrito en un único libro, la palabra de Dios. Ahí establece cuál es el amor perfecto de Dios. Pero cuando pensamos que el amor de Dios está basado en las experiencias de afecto que tenemos entre nosotros, estamos muy equivocados, porque entonces caemos en estos errores. Uno, el amor del hombre es emocional. Como me sienta, así te voy a querer hoy. Conforme me has dado, yo te voy a corresponder el amor. Conforme has sido conmigo, así te voy a amar yo también. Si sos de mi familia, yo te amo. Si no sos de mi familia, yo te desecho.
El amor de Dios es racional. Hermano, si Dios nos amara por emoción, tendríamos un caos en esta tierra. Dios no nos ama por emoción. Claro, la emoción viene de Él, porque todo lo que nosotros somos y tenemos es gracias a Él y porque somos hechos a su imagen y semejanza. Es más, yo creo que el Señor le pone emoción a las cosas que hace. Cuando hizo la tierra, ¿no? ¿En cuántos días? Los expertos establecen que fueron 7,000 años la creación. O 6,000 años, porque el séptimo descansó, es un milenio. Eso es lo que explican algunos estudiosos hoy en día. 7,000 años para hacer la creación. Y en todos esos 7,000 años, hermano, si algo hizo Dios fue divertirse. Y esa es parte de una emoción muy agradable para nosotros. ¿O no? Haciendo paisajes en todo el planeta. Creando animales y especies tan extrañas para nosotros. Los grandes monstruos marinos que a nosotros se nos para el pelo. Él se inspiró. ¿Por qué? Porque Él le metió emoción a todo. Bueno, esa es mi cabeza de chorlito tratando de pensar que la emoción de Dios funciona así. Pero hermano, Dios no nos ama emocionalmente. No es, Macherí, oraste hoy en la mañana, ni te acordaste de mí, entonces come chucho. Dios no funciona así. Si Dios fuera emocional estaríamos perdidos. Dios ama, hermano, racionalmente. Racionalmente, ¿a qué me refiero, hermano? A que Él es coherente con lo que Él dice. Si Él promete, lo repito, si Él dijo, Él hará. Si Él decidió amarlo a usted, hermano, Él lo va a amar siempre. Si Él decidió perdonarlo, ya lo perdonó. Si Él ha decidido, hermano, restaurarlo, ya lo restauró. Porque Él así es como ama. El amor de Dios es racional. Ahora, el amor del hombre también, hermano, pide. Dame y te doy. El amor de Dios se da. El amor del hombre es condicionado. El amor del hombre es condicionado. El amor de Dios es un pacto. Y es un pacto eterno, hecho para nosotros. Entonces, cuando nosotros, querido hermano, empezamos a tener la idea de que Dios es un ser que me tolera todas las cosas, yo tengo que tener cuidado. Fíjese que tenía aquí otra diapositiva donde estaba todo lo que le quería decir y se me borró. Pero bueno, no importa. Aparte de esto de fabricar los dioses, hermano, tiene que ver mucho con Dios así me ama. Cuando yo fabrico un ídolo sobre el amor de Dios, lo primero que yo pongo es Dios es amor. Dios así me ama. Es que Dios así me comprende. Es que Dios no me juzga. Es que Dios sabe cómo es mi relación con Él. Esos son ídolos fabricados sobre el amor de Dios, porque el amor de Dios es lejano a todo eso. ¿Esa sabe cuál es? Es la manera de poner una estatuilla que me dice lo que yo quiero escuchar. Para no sentirme tan mal, lo voy a decir de esta forma, para no sentirme tan basura de las cosas que yo sé que no debo hacer y que las hago, pero digo Dios es amor. Entonces estoy confundiendo el amor de Dios con un amor muy distorsionado de lo que mi cabeza piensa que es Dios amándome. No sé si me doy a entender. Pero tenemos que tener cuidado, hermano, de no estar fabricando diariamente un ídolo que se llame amor de Dios. Hacemos a Dios chiquito, porque Dios nos ama así como somos. Hermano, claro que Dios nos ama como somos, pero Él está mucho más allá de las expectativas que nosotros tenemos respecto a ese amor. Ahora, hermano, el amor de Dios, bueno, aquí está la diapositiva. Se me perdió de aquí, apareció por allá, no sé cómo pasó eso. Fíjese pues, es que Dios es amor, Dios me entiende, Dios no me juzga, Dios conoce mis intenciones, Dios jamás haría eso. Yo sé cómo es mi relación con Él. ¿No le suena a usted familiar esto? ¿No le suena justificativamente parecido?
Sobre todo cuando llegan los padres, ¿verdad? Y le dicen, mira, mi hijo, mi hija, la estás chorreando con esto, a veces. No, a mí solo Dios me juzga. Ni Dios me juzga. ¿Qué le suena a usted eso? Justificación. Andamos con un monito así, un idolito de un Dios que no es el Dios que nos dice que nos ama. Es que solo Dios me entiende. Allá atrás hay un hermano que vino en aguas, para que usted me entienda. Solo Dios me entiende. Seguro que solo Dios lo entiende y los que han pasado por ese camino, ¿verdad? Pero el amor de Dios quiere que me mantenga yo así. No quiere que me mantenga así. Entonces cuando yo pongo una justificación, hago una barrera. Y entonces el amor de Dios está muy lejano de lo que realmente Dios quiere. Ahora, hermano, el amor de Dios también para nosotros los cristianos muchas veces no tiene sentido. ¿Le ha pasado a usted algo en la vida donde le han dicho es que el Señor te ama y las cosas salieron al revés, como usted pensaba? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Hay cosas que para nosotros, dentro del amor de Dios, no tiene sentido. Le voy a poner algunos ejemplos bíblicos. Noé y los 100 años. ¿Por qué 100 años, Señor? Si vas a destruir la tierra, ¿por qué no la destruyes ya? Hay cosas del amor de Dios que no tiene sentido. Si Dios quería salvar a Noé y a su familia, ¿por qué no solamente los hizo hacer una arca y que todo se acabara? Terminamos de una vez con esto, Señor. Pero ¿por qué 100 años? ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Sabe por qué, hermano? Porque el amor de Dios en este ejemplo lo que nos enseña es un proceso. El amor de Dios nos lleva a ciertos procesos que van a llevar cierta cantidad de tiempo hasta que usted y yo estemos listos, entonces sí, para poder recibir lo que Dios quiere de nosotros. De lo contrario, querido hermano, estamos dándole vueltas al asunto pensando en que a lo mejor Dios no es tan amoroso. Pero a Noé le tocó enfrentar un proceso de 100 años para entender que su amor se reflejaba en que esta tierra por completo se sanara. Abraham, el siguiente ejemplo de lo que Dios hace y no tiene sentido. ¿Cómo le da un hijo en su vejez y después le dice dámelo? Sin sentido totalmente. Hermano, ¿cuántas cosas el Señor no las da y después no las pide? ¿A quién le ha pasado? A mí no. ¿Sabe por qué? Porque por eso se lo pidieron a Abraham. No se lo va a pedir a cualquiera. Pero sí, hermano, a veces nos pide otras cosas. Nos pide a los hijos, en el sentido, apártate, deja a tus hijos y búscame a mí. Hermano, a veces los hijos interfieren en la búsqueda personal con Dios. Porque nosotros, entre comillas, queremos ayudar a Dios en los procesos de nuestros hijos. Hermano, Dios, perdóneme, no necesita nuestra ayuda. Señor, en la oración nocturna, Señor, te pido por mi hijo, Señor, te pido que tú intervengas, que tú hables, que tú digas, que tú... Amén. Y al otro día, hermano, le estamos diciendo a los hijos qué es lo que tienen que hacer, con quién tienen que ir, con quién tienen que hablar, a dónde tienen que ir. Hermano, y dejamos a Dios así, mire. ¿Te vas a quitar o no te vas a quitar? ¿Me vas a dejar que yo me encargue o te vas a encargar vos? Así pasa con cualquier miembro de la familia. Hermano, el proceso en el que Abraham vivió para que le pidieran a Isaac fue un proceso de fe. Por eso es llamado el padre de la fe. El amor de Dios se manifestó en Abraham en hacerlo un hombre de fe. Lot pierde a su esposa convirtiéndose en una estatua de sal. Pero no ya la había sacado Dios, pues ¿qué sentido tenía que voltear a ver? Y todos ya la había sacado y se convierte en sal, dejó al otro viudo. ¿Por qué Dios hace esas cosas? Sin sentido. Pero ¿sabe qué estaba pidiendo aquí? ¿O qué estaba mostrando Dios, hermano? El carácter amoroso a través de la obediencia. Salgan y no volteen a ver. En guerra avisada, dice el dicho, no hay muertos. Los procesos del amor de Dios nos llevan a esto, a entender la obediencia. Entonces, si yo quiero conocer al Dios de amor,
tengo que saber que Él me demanda obediencia. Moisés casi pierde la vida por un error de tradición. ¿Se recuerda ese pasaje tan complicado? Dios le pide a Moisés que vaya a rescatar al pueblo, sale corriendo con su mujer y en el camino sale el ángel y lo va a matar, dice, ¿verdad? Y en eso Séfora, que no era ni siquiera del pueblo de Israel, sale corriendo, le corta el prepucio al niño, tira el prepucio a los pies de Moisés y le dice: Señor, yo soy esposa de sangre. Dice, dándole a entender a Dios: Señor, estamos bajo tu pacto. A este se le olvidó ese detalle, pero a mí no. Hoy Gustavo, creo que fue hoy o en alguna de las oportunidades, decía Gustavo que cuando tiene alguna consulta se la pregunta a Celes. De las prédicas creo que estabas hablando, ¿verdad? Hermano, es que qué bendición es tener una mujer que a uno lo alarme y le diga por dónde. Porque uno a veces es muy bruto, uno es muy cabezón. Pero por eso el Señor estableció una ayuda idónea. Pero hermano, hay mujeres que no sirven de nada, perdóneme que se lo diga, en la relación. Son tropiezos, no son ayuda. Entonces, en vez, hermano, de llevar a la familia, en vez de llevar al esposo a los pies de Cristo, son un gran tropiezo. Y eso es terrible porque no saben las consecuencias que eso trae. Yo lo he dicho y el Señor es tan claro que dice: si no quieres estar bajo mi voluntad, no hay problema, solo decímelo, salite, y ahí sí te va a ir como te vaya, como dicte la suerte, pues. Pero si yo me someto a la voluntad de Dios, yo tengo que estar claro, hermano, que tengo que llevar a mi familia a puerto seguro. Eso significa que si hoy yo tengo un inconveniente, un problema y no puedo luchar con todas mis fuerzas por mi familia, ahí está mi esposa. El mejor ejemplo que yo puedo traer para esta iglesia, hermanos, son mis hermanos Fernández. Hermanos, perdóneme, el amor en la pareja se ve en los momentos más difíciles. Porque muchos, cuando viene la prueba, lo primero que hacen es salir corriendo, ir a devolver a la mujer o ir a devolver al esposo, al hombre, a decir: mire, perdóneme, pero yo con esto no puedo, yo no me enlisté para esto. Pero ahí estamos en el altar, ¿verdad? En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. La foto, todo tan alegre y tan bonito. Pero cuando viene la verdadera prueba, hermano, muchas veces el amor que nos prometimos en el altar se pierde. Por eso es que Dios nos ama de otra manera. Nos ama de una manera eterna, de una manera integral. Entonces, hermano, Moisés casi pierde la vida. ¿Qué es lo que le enseña a Moisés en ese proceso? Convicción. Hay que estar convencido de lo que uno hace. Hermano, José es vendido, el hijo favorito de su padre es vendido, termina de esclavo y luego de recluso. Un muchacho, hermano, que era un patojo ejemplar, si lo vemos de esta manera. ¿Por qué Dios hace esas cosas? Hermano, le estaba enseñando a José un camino de preparación. El amor de Dios nos va a preparar. Jesús y el ciego. ¿No era más fácil decirle: recupera la vista? ¿Qué sentido tenía hacer lodo, barro, echárselo en los ojos? No podía hacer el milagro, solo recobre la vista. Hay cosas que Dios hace que para nosotros no tiene sentido. Y lo que Dios hizo aquí, o Jesucristo hizo, hermano, fue darnos a todos una lección. Principalmente a los fariseos, que todo era sucio, todo era contaminado. Pues con la contaminación del polvo y de la saliva, sanó a un ciego. Jesús y los publicanos y los pecadores. Es la cosa más sin sentido, ¿no? ¿Por qué se juntaba con ellos? ¿Por qué no con los fariseos? ¿Por qué no con los escribas, con los maestros de la ley? ¿Por qué Jesús no se juntó con ellos? No, se vino a juntar con la chusma, diría doña Florinda. Por cierto que doña Florinda terminó siendo de la chusma, ¿verdad? ¿Cómo le han dado de duro a la pobre Florinda Mesa? Bueno, ¿por qué Jesús hace eso, hermano? Porque eso es para darnos a nosotros una lección de no hacer acepción de personas, ¿verdad? Así que tenemos dos últimas, el Padre y el Hijo. Qué cosa tan
tan absurda lo que Dios hace, ¿no? Para salvar al mundo lleno de pecadores, manda a su hijo. A su propio hijo. ¿Quién va a sacrificar a un hijo por alguien que no conoce? ¿Quién va a sacrificar a un hijo por alguien que no vale la pena? Dígame si lo que Dios hizo en Juan 3:16 no fue algo sin sentido. El amor de Dios sin sentido. ¿Cómo mata a su hijo? Ok, para nosotros tiene un gran significado, el mayor significado, la mayor muestra de amor. Ese es el mensaje. Y por último puse aquí al ladrón de la cruz y a Nicodemo. Qué cosa tan sin sentido. Hermano, se junta el Señor con el maestro de la ley, uno de los mejores fariseos, Nicodemo, y le dice a Nicodemo: te es necesario entender esto. Tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué le dice Nicodemo? ¿Y cómo, Señor? Ni modo que me meta en el vientre de mi madre. O sea, le está diciendo: Señor, estás loco, ¿qué me estás diciendo? Te digo, Nicodemo, que hay que nacer de nuevo, hay que nacer del Espíritu. ¿Por qué? Porque lo de la carne, carne es, y lo del Espíritu, Espíritu es. Por eso tienes que nacer de nuevo. A un hombre que conocía toda la ley, Jesucristo se la pone así. Pero resulta que en la cruz del Calvario hay un hombre que era un ladrón, que era un tipo que había pecado, matado, asesinado, robado, no sé qué pudo haber hecho, y simplemente le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso para mí no tiene sentido. Al que no se había preparado nunca, al que no tenía noción alguna de lo que era la fe, le estaba dando la puerta directa para llegar al cielo. Hermano, Dios hace cosas muchas veces sin sentido para nosotros. Pero como nada para nosotros tiene sentido, entonces, hermano, tenemos que saber algo importante. Romanos 8. Para los que amamos a Dios y para los que somos amados por Él, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, ¿usted es llamado, hermano? ¿Usted ha sido llamado conforme al propósito de Dios? Porque le tengo una noticia. En Juan 3:16 hay dos grupos de personas: los que reciben el mensaje y son salvos, y los que desechan el mensaje y se condenan. Dos grupos. ¿En qué grupo está usted? A ver, se me perdió. Hay muchas distracciones en la iglesia. Repito la pregunta: ¿en qué grupo está usted? ¿Entre los desechados porque no recibieron el mensaje o entre los aceptados porque recibieron el mensaje? ¿Verdad? Entonces estamos en Romanos 8. Hemos sido llamados conforme a su propósito. Entonces ahora sí yo entiendo que todo lo que sucede a mi alrededor coopera para bien. Entonces hagámonos la pregunta: ¿todo lo que nos pasa o todo lo que sucede a nuestro alrededor es porque Dios nos ama? ¿Seguros? Todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo lo que nos pasa a nosotros, ¿es porque Dios nos ama? Yo quiero que esté seguro para responder, hermano. Es que esto es importante. ¿Está seguro o no está seguro? ¿Nos pasa o no nos pasa porque Dios quiere o porque no quiere? ¿Porque nos ama o porque no nos ama? Todo lo que nos pasa alrededor, en el trabajo, en la familia, en los hijos, ¿todo es fruto del amor de Dios en nosotros? Pregunto. Hermano, yo no me voy a meter a su cabeza para convencer. Usted tiene que saber y decir: sí, todo coopera, todo ayuda, todo lo que está a mi alrededor, bueno o malo, es porque Dios me ama. Y esa es la condición, esa es la convicción, que necesitamos tener hoy en día. Todo lo que, pero hasta las metidas de pata, hermano, Dios también tiene que ver. La respuesta, hermano, que yo le traigo es: si todo está sujeto dentro de la voluntad permisiva de Dios, entonces sí. ¿Por qué? Porque aún los errores que yo cometo no es por voluntad de Dios. No es que Dios en su voluntad permisiva me permita pecar. No, Él me da por voluntad soberana el libre albedrío para que usted y yo escojamos qué hacer, si bueno o malo. Pero en ese proceso del libre albedrío se manifiesta su amor también.
¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de regresar, arrepentirnos y buscarlo y volverlo a intentar. El amor de Dios se manifiesta de esa manera. Ahora, hermano, todo esto se lo digo, ¿por qué? ¿Porque David escuchó esta prédica? No. Porque David lo vivía. Porque David sabía que Dios era soberano, era eterno, que era santo, que era justo, que era inmutable y que era amoroso. Pero antes de decir solamente Dios es amor, él estaba consciente de esto. Vamos a regresar entonces al Salmo 36, del 5 en adelante, en las primeras diapositivas. Creo que es la número 3. Dice la palabra del Señor: tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes, tu justicia es como las altas montañas, tus juicios tan profundos como el mar. Mire cómo David dimensionaba el amor de Dios. No lo limitaba a un tamaño estándar, ¿verdad? No lo limitaba a lo que yo necesito. Dios era mucho más grande que los pensamientos de David, que sus necesidades. David sabía la dimensión del amor de Dios. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. La protección de Dios, hermano. Se sacian de la abundancia de tu casa. Hermano, permanecer. El amor de Dios no tiene que ver solo con las necesidades que yo tengo, físicas, espirituales, materiales. Habla de la necesidad de permanecer en Él, para entonces encontrarle sentido a su amor. Les das de beber en el río de tus delicias, porque en ti está la fuente de vida, y en tu luz podemos ver la luz. David entendía claramente, hermano, no importa si se equivocaba, él sabía que la luz la encontraba en él, que el amor de Dios lo iba a hacer regresar al camino, que el amor de Dios le iba a iluminar sus pensamientos, que el amor de Dios le iba a decir en dónde estaba fallando para retomar nuevamente el camino. Y ahora David viene y se extiende a los demás y dice: extiende tu amor a los que te conocen y tu justicia a los de corazón sincero. ¿Se da cuenta que la justicia no es para los que se justifican? La justicia es para los de corazón sincero. Y él dice: Señor, que tu justicia llegue al corazón de los sinceros. Tu amor llegue a los que verdaderamente te conocen. No es para todos, ¿verdad?, los que van a comprender el amor de Dios. Por eso, hermano, necesitamos entender cómo es el amor de Dios para que entonces sea concedido. Y aquí en el 11 viene la necesidad de David: que no me aplaste el pie del orgulloso. ¿Por qué, hermano? Porque a veces nos dejamos llevar por tanto consejo que nos aleja del amor de Dios. El orgulloso nunca va a aceptar que necesita a Dios. Y eso, hermano, más que aplastarme físicamente, aplasta mi corazón y mi fe, y eso me hace retroceder. El orgulloso jamás va a decir que necesitamos de Dios para ser amados. Ni me desarraigue la mano del impío. Y aquí David habla algo acerca de sus enemigos en tiempo real. Vean cómo fracasan los malvados. ¿Por qué? Porque él sabía, él ha experimentado el poder de Dios, su justicia, su soberanía en favor de David. ¿Por qué? Porque lo amaba. Porque, hermano querido, si el Señor te ama, si el Señor lo ama, el Señor va a estar con usted, y usted va a ser testigo de cómo fracasan todos los que quieran verlo humillado, burlado, despedazado. Vean cómo fracasan los malvados, porque fueron derribados y ahora no pueden levantarse. Eso es lo que Dios hace. El amor de Dios hace no solamente en nosotros, sino también en aquellas personas que procuran vernos burlados. El domingo pasado hablé de eso. El Señor jamás burlará la fe de sus hijos. Que nos sintamos así es diferente, pero la fe de sus hijos jamás será avergonzado. Así que, hermano, termino con Romanos 8, ya lo mencionamos, y quédese con esto:
Para los que amamos a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Todas las cosas, todo lo que usted esté viviendo hoy en día, sus malas decisiones, sus fracasos, la enfermedad quizá, las malas relaciones en la familia, en el trabajo, cualquier cosa que usted esté viviendo hoy, querido hermano, sepa que es para nuestro bien. Todo coopera a nuestro bien, porque esto es para los que hemos sido llamados conforme a su propósito. ¿Puede decir amén? ¿Puede experimentar usted hoy el amor de Dios después de haber oído esto? Mira, hermano Marco Tulio decía algo interesantísimo, una palabra poderosa: siempre. Pero porque Él es fiel a su promesa, porque Él no cambiará, Él no tiene sombra de variación, dice, ¿verdad? Entonces, aunque nosotros hoy cometamos un error, mañana cometamos otro, el amor de Dios permanece para siempre. Pero necesitamos estar metidos en ese amor. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Estirémonos un poquito porque ya la tarde nos cayó, el mediodía, el calor. Y vamos a pedirle al Señor que otra vez, ¿verdad?, nos visite, nos llene de su amor. ¿Cuántos necesitan el amor de Dios? Todos los días, ¿verdad? Cuando estoy contento y cuando estoy triste también. Cualquiera que sea la condición de su corazón hoy, o en un estado neutro, usted está en paz, también es momento para decirle: Señor, hoy quiero recibir tu amor. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, por esta congregación, por esta iglesia, Señor, por tus hijos, por estas familias, Señor, que hoy han venido a buscarte, por aquellas que no pudieron venir, Señor, por aquellos que se conectan. Señor, que tu amor pueda trascender nuestros pensamientos, Señor, al grado de saber de que tú eres un Dios que sigue demandando de tu iglesia santidad, integridad, justicia, obediencia, misericordia. Queremos, Señor, hoy entender que el amor que tú has dado hacia nosotros es solamente por medio de Jesucristo, que no hay otra forma en la que tú nos hayas podido amar más que demostrando la muerte de tu Hijo Jesucristo por nuestros pecados, Señor, sin nosotros merecerlo. Hoy queremos, Señor, con todo nuestro corazón pedirte que nos ayude, Señor, a poder entender cada día más tu inmensurable amor, Señor, hacia nosotros. Permítenos, Señor, como padres, poder testificarle, Señor, a nuestros hijos, poderle, Señor, enseñarle a nuestras generaciones que tú eres un Dios de amor que no cambia, que eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Gracias te damos hoy en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor.